Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde Leti, Casia y Marisol platican y entrelazan historias, anécdotas y temas íntimos y fascinantes de una escuela de yoga. Hola, ¿cómo están, Casia? Hola, ¿cómo están Leti y Marisol? Con gusto de estar aquí. Qué bueno, ¿y tú, María? Aquí, muy bien, muy bien, contenta con el tema de hoy, el Sí, episodio ¿verdad? de hoy. Y ya entradas en tantos episodios del podcast, está bien padre porque agarras vuelo. Y yo hoy quiero hacer una confesión. Les quiero confesar que a mí al principio no me interesaba la filosofía. No es que no me gustara, simplemente no tenía interés, porque lo mío era lo corporal. Entonces me daba como flojerita y de repente me dormía, pero afortunadamente estaba rodeada de personas que sí eran apasionadas de la filosofía, y pues Marisol, Laura, tú, que pues fueron las que me introdujeron con el maestro Mauro, y con él sí conecté. Y cuando estaba en el diplomado, con lo del Kundalini, se me hacía muy rebuscado. Entonces, haz de cuenta que había un océano de información y yo entendía una gotita. Sí, pues sí, eso sí es, sí, pero algo que sí me llamó la atención siempre es que siempre hablaban de la conciencia. Y pues yo decía, pero ¿por qué la insistencia en que yoga es el despertar de la conciencia? Y el yoga es para que estés consciente. Y yo dentro de mí decía, pero pues yo estoy consciente. Todo el día está uno en vigilia atento, ¿verdad? Hoy me levanté, me bañé, desayuné, me fui a trabajar, o sea, estaba consciente. Y la verdad es que qué pena, porque estaba lejísimos de entender lo que era la conciencia. Sí, es bastante difícil entender eso, estoy de acuerdísimo contigo. Sí, entonces ya hasta que ustedes me introdujeron con el maestro Mauro y que lo invitamos algunas veces a que platicara con nosotros, y luego este maestro Carlos Pomeda, fue cuando me empecé a dar cuenta, y había un tema muy interesante que realmente ahí fue donde descubrí que lo que es estar consciente. Hay varios temas, ¿no? En yoga. Claro. Que te dan como la luz de qué es la conciencia y qué es estar consciente. Pero tiene que ver con las cualidades de la naturaleza, que era algo que yo no había pensado. ¿Cómo se conecta la naturaleza con el yoga? ¿Y cómo se conecta la naturaleza con nosotros como seres humanos? Eso yo nunca lo había pensado. Entonces, estas cualidades de la naturaleza, según nos explicaban, operan en cada uno de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y no son fijas, fluctúan. Entonces decía el maestro Mauro que estas cualidades de las que vamos a hablar hoy es por lo cual se sostiene el universo. Claro. Y constituyen el elemento vital en todos los seres, y a estas cualidades se les llama gunas, que Marisol nos va a hacer favor de explicar qué son. Pero bueno, ya les había comentado en el primer podcast que yo nací inquieta, en exceso. La chispita, la no sé qué. La inquietita. No, eran unos apodos. Y cuando empecé a aprender sobre las gunas, que son 3, me di cuenta que una de esas 3 cualidades de la naturaleza predominaba en mí. Claro, pero bueno, primero hay que así como dar a grandes rasgos, porque cada una de nosotros va a platicar de alguna, y con anécdotas, ¿verdad? Con cotidianidades en la escuela. Pero de entrada, guna, uno de los significados es soga, cualidad, modo, fuerza, de la naturaleza, y eso opera todo el tiempo. Desde noche, día y momentos así como atardecer o amanecer, que son así como muy luminosos esas transformaciones. Una va de la actividad, del movimiento, del frenesí a la impulsividad. Otra va del reposo, del descanso, de la apatía y de cuando uno se deja. Y la otra tiene que ver con la claridad, la inteligencia, una visión neutral, que luego uno quiere estar siempre con todo pacífico y armónico, y tampoco es posible. Entonces, estos 3 modos, pues es la naturaleza de la naturaleza, que es el cambio. Entonces, pasamos de la actividad al frenesí, hay una metamorfosis, o llegamos de la regulación y de bajarle el exceso de movimiento hasta quedarnos dormido. Entonces, ahí va
el día, todos los humanos, los animales, las situaciones, ¿no? Entonces, y de ahí que en Casa Yoga, pues situaciones de esos tres tipos de momentos que se llaman gunas y que todos estamos expuestos a estos cambios. Sí, siempre. Exactamente. Sí, muchas gracias, Mare, porque yo voy a explicar rayas porque en algún momento, cuando es inconsciente, opera más tiempo que las otras. Sí. Y además corre uno el peligro, como yo, de apropiarte del estado cuando no te lo tienes por qué apropiar, porque como tú dices, es fluctuante y pasas por ellos en todo el día. Pero bueno, la cuestión es que sí. Es parte de tu naturaleza. Esos estadios, los tres. Pero ciertamente, sí, ahorita que vamos a platicar, sí hay personas con más tendencia a una u otra u otra. Eso definitivamente. Claro. Bueno, el que me caracterizaba más a mí es el de rayas y sí, realmente cuando ves las descripciones de qué es rayas, por ejemplo, es arrogancia. Y tu check. Y check, orgullo, check, disposición militante, check, porque yo incluso en algún momento de mi vida de niña yo quería entrar al ejército. Ay, guau, yo quería estudiar, cuando me dijeron de la secundaria, ¿qué quieres estudiar? Yo quería ir al ejército. Cabo Trejo. No me dejaron, sí, G.I. Jane, ¿no? Pero entonces, bueno, además de eso, búsqueda por la fama, agresividad, pasión, o sea, envidia, y sí, a todo era así, la cólera, codicia, egoísmo, y todo le daba palomita, ¿no? Pero bueno, yo no quiero que la gente se asuste, ya lo dijimos, estos estados son pasajeros. Claro. Pero, por otro lado, hay aspectos favorables también de rayas, claro, que rayas se llega a manifestar también como fuerza o movimiento, lo cual es bueno porque te saca del letargo, claro, que es de lo que tú vas a hablar, ¿no? Es la fuente primordial de donde emana toda manifestación de energía. Y cuando la energía está regulada, provoca cosas positivas, como desbloqueo de la comunicación, por ejemplo, impulso de actuar, vitalidad sanguínea, nacimiento, creación, cambio, transformación e ingenio. Y es ahí donde debe actuar la conciencia. Entonces, estar consciente es darte cuenta de cómo está operando alguna y entonces, pues, saber qué está causando el sufrimiento o dolor, ¿no? Claro, sí, es una guna que tiene que, porque si no, no habría movimiento. Y la vida nos une por movimiento. El cuerpo adentro se está moviendo día y noche. Todo el entonces, tiempo. Sí, es interesante. Pues, en cuanto a sus características también, pues, también se asemeja como a los colores, ¿no? Simboliza el color rojo, que es el de los impulsos vitales de la acción y que a veces están oscurecidos por tamas. Pero fíjense, aquí de anécdotas yo sí les quiero decir porque me causaba mucho conflicto y ahora afortunadamente ya lo sé manejar, pero este estado en el que el alumno, y es rayas, se quiere parar de cabeza. No sé por qué creen que eso es hacer yoga desde la primera clase. Entonces ahí es donde uno como profesor puede estar consciente de cómo operan estos gunas y ver cómo el alumno te exige. Y sí me llegó a pasar incluso una alumna que se salió de mi clase porque yo le dije que no. O sea, ya estábamos acabando y dijo, oye, hay que hacer la postura de la vela. Y yo, pues, ¿por qué no? Si yo ya tengo la clase preparada y ya íbamos a Shavasana. Y le dije, no, hoy no nos toca hacer esa postura. Agarró su tapete y se salió. Esa es una anécdota interesante. Wow. Y otras, pues, que yo misma al principio, cuando yo no sabía y no relacionaba estas cuestiones, yo misma quería darles la clase fuerte, era como una obligación. Y yo cuando... sienta el cuerpo lo que está recibiendo, ¿verdad? Esa lectura. Y cuando no lo hacía, yo decía, ay, qué fea clase di, porque no los hice sudar. Esa intensidad. Entonces... Pues sí, también rayas se puede relacionar con los alimentos, ¿verdad? Porque azúcares. Exacto, a mí una de mis primeras maestras de yoga, también yo creo que ella sí se dio cuenta que yo tenía ese estado como muy permanente, el de rayas, y sí me dijo, deja de comer sal, deja de comer azúcar, deja de consumir alimentos picantes y los lácteos, que yo todo el día comía lácteos desde que me levantaba. Entonces, como tips para si alguien se está relacionando con este guna, de lo que yo hice, sí fue cambiar la alimentación, obviamente, y además hidratarme más. A mí me viene muy bien todo el día estar tomando mi suerito,
retirar el azúcar, bañarme en las noches, me cae súper bien, me refresca. Claro, sí. Y el servicio es el que más me regula. A mí el servicio, como ustedes saben, yo hago altruistamente rescates de gatos, animales, perros. Sí. Ajá, y eso me calma. De humanos no, pues ese no me toca, pero si me ha tocado, qué bueno, ¿no? Pero el descanso y sobre todo los ejercicios de respiración enfocados en la exhalación. Sí, es que finalmente este modo de la naturaleza que se le dice soga porque te atrapa y te ata, pues tiene muchísimo que ver con el ego, que hace, que desea, y que se apasiona, y si no le sale, ahí se ven, quítense que ahí les voy, ¿no? Yo, por ejemplo, de anécdotas en este modo, Leti, pues de entrada la gente llega corriendo a la clase y no quieren soltar el celular y quieren seguir platicando y pues es un poco como un recinto más de silencio, ¿verdad? Entonces, las entradas pueden ser muy aceleradas porque, claro, todo el mundo viene del rush del día, que eso es lo que sucede con esto. Y luego, por ejemplo, en las clases, ¿a poco no? Cuando tratamos de hacer ejercicios o posturas de parejas, cambia, ¿no? La concentración y como los alumnos estaban, cambia a un cotorreo y unos gritos. Sí, entonces, risas, es riesgoso hacer cosas de parejas, por eso mismo de cómo decirles, pues, a ver, siguen en yoga, ¿no? Y también es un entusiasmo muy ajetreado, muy así acelerado, las paradas de manos. Ajá, la parada de manos que dicen que incluso es el antídoto, es el café de la mañana. Okay. Eso puede suceder en una clase. Uh-huh. Entonces, yo he estado en clases en las que la parada de cabeza, los alumnos ya estamos ya todos en la euforia. Uh-huh. Pero bueno, le sigue a ese modo, el modo que tú te traes, Cas, que ese es bueno. Sí, y en otros episodios hablábamos que el yoga te permite ver y nos permite ver cómo nuestra vida, nuestro día, nos la pasamos alternando entre estos estados de muchísimo acelere, muchísima actividad, muchísima sensibilidad para inmediatamente irnos al otro sentido opuesto que es el letargo, la pereza, la flojera, o sea, ¿quién no ha experimentado también eso? Y a este estado, a este guna, le llamamos tamas. Y es tan poderoso en nuestras vidas que es el que nos incapacita para progresar físicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, es como un bloqueo, ¿no? Como yo me lo visualizo como un bloque de cemento ahí enfrente de mí. Y definitivamente también nos dificulta ser productivos. Empiezo, pero no sé dónde acabar o ni siquiera cómo empezar, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con tamas. Y cuando predomina tamas, esta sensación totalmente letárgica, pues también como rayas, pues uno se siente completamente insatisfecho, aburrido, y finalmente esto se manifiesta como en estas sensaciones de angustia, de frustración, apatía, preocupación, depresión. O sea, definitivamente el hecho de estar alternando entre este estado hiperacelerado de rayas o superletárgico como tamas son causas de enfermedad al final de cuentas. Uh-huh. Y yo me acuerdo en los domingos de mi adolescencia, bueno, en casa súper aburrida, como león enjaulada, así, yo decía, qué aburrimiento, y yo veía a mi mamá súper tranquila, súper a gusto, y yo decía, bueno, ¿esta señora no se aburre en los domingos o qué le pasa? Y una vez le digo, oye, mamá, ¿tú no te aburres o qué? Y me responde, ¿sabes qué? Yo nunca me aburro. Y eso se me quedó súper, súper grabado. Y dije, yo quiero sentir eso que siente mi mamá alguna vez, no sentir el aburrimiento. Y me pude dar cuenta que ella se sentía satisfecha con lo que fuera y con lo que ella estuviera haciendo. Qué bonito. Llámese lavar la ropa, llámese estar arreglando cajones, lo que fuera. Pero sí fue como algo que me llamó mucho la atención porque el aburrimiento es un aspecto muy fuerte de tamas. Uh-huh. Claro. Tamas, además de mencionar esto que dije, esto que se dijo, pues, acalla la presencia del discernimiento, acalla la presencia de la introspección, o sea, es muy difícil verse también en el otro estado, y finalmente la introspección es este lugar donde podemos encontrar la solución a nuestros problemas, cómo salir adelante.
Tamas tiene el gran poder de ocultar. Wow. Sin embargo, en su aparición más positiva, pues es la influencia estabilizadora del dormir, ¿sí? Un buen descanso cura, regenera, repara completamente. Y bueno, yo sí me considero de naturaleza más tamásica. O sea, como yo les explico que de niña yo dormía con el uniforme puesto para dormir más. O sea, nomás yo no me ponía los zapatos porque mi mamá no me dejaba. Y hasta la fecha batallo mucho levantándome temprano. Sí. Pero quien se identifica con este tip, con esta situación, el mejor tip que hay, que a mí me ha funcionado muchísimo, es el de poner despertador, levantarme 6:30 de la mañana, hacer mi rutina, hacer mis cosas, y realmente eso puede marcar mi día. No me levanto como a las 4 como tú. Pero las rayas. Sí, y aunque no tenga... Pero es horario sátrico, en realidad. Ah, mira qué padre. Y aunque no tenga una labor que hacer, me levanto. Bueno, eso sí, ¿de veras? Con cafecito y con todo, porque realmente sí me da mucha tranquilidad. Eso. Y bueno, y anécdotas de naturaleza tamásica siendo profesora, bueno, pues híjoles, me da penita, pero como dice Leti, confesiones. Entonces se va a llamar Confesiones de una escuela de yoga. Sí. Oigan, pues ¿quién no ha cancelado una clase por flojera? Y les cuento esta concretamente. Hace muchísimos años, cuando empecé a dar clases, yo venía con la flojera total, y yo venía en el coche y yo, por favor, que no llegue nadie, y así me regreso a mi casa. Sí me ha pasado. Y que no haya nadie en la clase, y así me voy a regresar a dormir. Y bueno, llego a la clase así de que 5 minutos no llega nadie, 10 minutos, bueno, pasa el tiempo y no llega nadie. Yo, bueno, me sentía dichosa porque se me había cumplido el deseo. Sí me ha pasado, yo también, totalmente. Pasan los días, entonces yo muy orgullosa, le platico a una colega de lo que me pasó, y su respuesta me dejó así como, o sea, me abrió los ojos, me dijo, hay que ser muy cuidadoso y responsable con el uso de la gracia. O sea, aguas. Ándele. Lo que pides y desde el estado donde lo estás pidiendo, ¿no? Desde qué lugar lo estás pidiendo. Ándele. Sí, muy fuerte. ¿Quién no ha cancelado clase? Ya en confesión. Bueno, ajá. Sí, yo no tanto por flojera, por miedo. Yo con mi primera maestra que me invitó a dar clase, no terminé el año de los grupos por miedo, y el miedo está más, porque el miedo bloquea y dije, chao, bye, okay. Sí, entonces, sí, yo en ese sentido, sí, claro. Por pánico escénico. Y, por ejemplo, dentro de la práctica, como les mencionaba, yo más de esta naturaleza, yo amo las prácticas lentas, terapéuticas, que me arrullen. O sea, yo entre más lenta y así gentil sea, me atrapan esas prácticas completamente. Pero también las prácticas más dinámicas me gustan porque me sacan de mi zona de confort. Te sacan de tamas. Sí. Te sacan de la zona de confort. Eso es tamas, es quedarse siempre en una zona de confort, en un movimiento, en una vida mecánica repetitiva. Porque aunque tamas es el cese de movimiento, es la calma, pero la calma negra, sí, porque allá voy yo con la calma blanca, finalmente, o sea, son porque son, y así es la naturaleza, y es de suma importancia. Si no, no hay vida, porque si no hay descanso, no hay vida, si no hay reposo, si no hay frenar, todo seguiría in situ. Imagínense una inhalación eterna, porque no llega tamas, que es la exhalación, pues nos matamos, que eso sería rayas. Inhalar es la actividad. Entonces, si uno está en actividad constante y no llega a esta regulación maravillosa, pelamos gallo todos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, sí tengo también cosas que veo dentro del salón de clase. Muchas veces cuando hacemos una postura intensa que decimos, a ver, un micro descansito de un segundo, es muy riesgoso, porque entonces ya, uno ya se quiere quedar ahí, de que ya déjame aquí en el piso descansando, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, practicar asanas y quedarse en la que ya no sale, en la versión que no sale. Eso ya se va a convertir en letargo, en confort, en conformismo. Cada momento en el que uno esté en conformismo, bueno, pues si se quiere quedar ahí, aquí no hay juicios, pero está haciendo falta, entonces, moverse, ¿sí? Claro. Entonces, sí hay muy fácil, cuando uno repite mucho y hace mucho lo mismo en las posturas y no reta que ahora ponle bloque, que ahora ponle otra cosa,
Sí, porque sí te puedes, por ejemplo, a mí sí me pasaba en una posición que se llama Ardha Chandrasana, la media luna. Yo con la mano al piso, mi equilibrio perfecto, pero cuando pongo bloque, me caigo. Y eso le pasaba a 2 alumnos y los alumnos me decían, no, porque me caigo. Entonces, es que es lo que tenemos que hacer, poner el bloque y, ¿no? Entonces, todo lo que me mueva y me cambie es muy saludable y va contra tamas. Okay. Y cuando uno está en exceso, entonces, bueno, pues es muy interesante todo lo que estos modos de la naturaleza te ofrecen, te despiertan. Para mí es casi el tema porque arrasan, envuelven estos modos y uno ciego dice, pues así soy, y uno se considera más tamásico y pueden pasar épocas largas de nuestras vidas, ¿no? En las que uno está en un sopor o en una hiperactividad. Y bueno, entonces me toca la última, la de Sattva, que pues esa es muy linda, y Sattva es equilibrio, luz, claridad, calma, inteligencia, razonamiento. Entonces, bueno, pues es sencillo de alguna manera en una escuela de yoga, porque lo que uno busca son estas características. Lo que quiere las prácticas de posturas o estudiar cualquier cosa de filosofía en yoga es buscar esta guna que se llama sattva. O sea, lo que quiere, es más, un anhelo de todo ser humano es calma, inteligencia, reflexión, claridad. Todo eso de entrada es un común de todas las personas. Entonces, bueno, pues aquí está este otro modo y por eso la naturaleza es tan perfecta. Digo, porque la fotosíntesis, las células, todo funciona perfecto. Entonces, siempre hay esos momentos sáttvicos. Tiene que entrar tamas, porque si no, las plantas crecerían y sería toda una selva. Y tiene que haber rayas, laguna que tú, porque si no, no crecerían, no habría vida. Pero entonces todas las herramientas de yoga van a este modo, a esta soga, que también puede atar, porque entonces también los que estamos en yoga, tanto alumnos como maestros, alumnos que quieren que todo sea pacífico, perfecto, armonioso, nutritivo, saludable, no, así no va a ser. Así no va a ser. Entonces, ese lado, por eso se llaman sogas. Atan por su lado positivo o negativo. Y el lado positivo, pues es divino. Finalmente, entrar a un salón de clases, buscamos apagar celular, cerrar los ojos, respirar, tranquilizarnos. Entonces, pues va de gane, ¿no? Ir al yoga. Porque esa es la intención, ¿no? Esa es la búsqueda. Oye, Mari, perdón que interrumpa, pero cuando me doy cuenta que sí se logró el objetivo en la clase, es cuando termina la clase y todos están en silencio y van recogiendo sus tapetes y se van al vestidor en silencio. Y eso ya dije, ya la libramos, pero hay veces que no, en cuanto... No, claro que no. Namaste, oye, que no sé qué, y empieza en el vestidor. Exacto, no para. Como el cambio inmediato, estoy de acuerdo. Entonces, la respiración, que es absolutamente, canalizan las 3 fases de la respiración, o las 4, pues, canalizan hacia este estado, pero qué rápido es la mente rayásica, el cuerpo tamásico que le da flojera. Entonces, en tamas, ¿cuántos alumnos Shavasana, que es para entrar en un estado de claridad, de meditación, cuántos se duermen y empiezan a roncar? Sí. ¿Verdad? Que no es la intención, tampoco es que esté mal, ¿no? Pero yo agradezco el lujo de trabajar en un ambiente que aterriza la mente dispersa. Completamente. Para mí, pues finalmente estamos en un ambiente que no es que esté sádvico todo el tiempo, ni mucho menos. Todos los pendientes que tiene Casa Yoga son pues acelerados, rayásicos, el mantenimiento, las plantas, la recepción. Entonces, claro que hay esa actividad sí intensa, pero finalmente la búsqueda es hacia esto, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos de gane en ese sentido. Y los gunas son una guía finalmente, porque nos dicen si estamos avanzando realmente en la vida, sattva, si estamos caminando en círculos, así como un hamstercito, rayas, o estamos perdiendo el rumbo, tamas. O sea, los gunas realmente con este proceso de vernos nos revelan, nos ocultan o nos incitan, pero lo vuelvo a reiterar, con el propósito de conocernos. Conciencia. Sí, de hecho, no en Casa Yoga, pero cuando yo estudiaba, antes de ser profesora, iba a muchos talleres. Y pues en unos talleres iba una amiga y su esposo siempre me decía,
¿Qué pasa, Marisol? Que llega mi mujer de los talleres de 2 días, de esas muchas horas, y llega furiosa, competitiva, de malas, regañona. Entonces, todo profesor tenemos que tener muchísimo cuidado, y los alumnos, de que la clase, que sí tiene su momento muy activo, tiene que dejar en la calma blanca, tiene que dejar en calma. Y sí se está dando muchísimo en esta desvirtuada del yoga, justamente lo que dices, de la clase fuerte, millones de chaturangas, millones de cosas, y no, tiene que tener como que pase por todo este tenor, ¿sí? Hasta terminar, que no termine uno compitiendo, que no termine uno aflojerado, ¿no? Sino que termine uno claro y receptivo, tranquilo. Sí. Y como tú salías, ¡feliz! Sintiéndome mejor persona. Pero toma su tiempo. Finalmente toma su tiempo. Claro, cuando uno se sienta, cierra los ojos a respirar, que es la herramienta por excelencia, de todas formas toma un rato la cabeza, vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues también paciencia, ¿no? Paciencia. O también uno se sienta a meditar y lo primero es empezar a cabecear. Pues ni modo, paciencia, pues duérmete. Tarde que temprano, pues uno tiene la disciplina, el entrenamiento, ¿no? Sí se entrena para desarrollar más completamente laguna sádvica, y cuidado, al menos en mi caso, porque entonces uno quiere que siempre todo esté bien y que no se mueva, y así no es la vida. Entonces, pues tampoco que sea un engaño, ¿no? Así es. Pues aquí estamos con este tema. Entonces, pues alumnos rayásicos, discutidores, tamásicos, que no estudian. Perezosos. Exacto. Sí sabemos de todo. Y nosotras también, como alumnas, como profesoras. Me puede pasar a mí que a veces que digo, no tengo tantas ganas de explicar esos tamas. Que digo, ay, no, eso no, pues ustedes, ¿no? Claro. Los momentos de enseñanza, pues las 3, ¿no? Pasan. Pero bueno, no ha terminado la vida y tenemos muchos años, primero Dios, para descubrirla. Así es. Pero es un gran descubrimiento este tema. Ojalá que a los que nos escuchen les haga clic. Se den cuenta, les den clic, y más bien que dé entusiasmo, ¿no? Sí, porque esa es la idea de todos los temas que estudiamos en yoga, pues es que más bien impulsen o inspiren, más que digan, no, de hecho inspiran, no hay otro modo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio. El siguiente episodio vamos a hablar de asanas. Ahora sí, de asanas. Posturas. Posturas. Muy bien. Gracias. Bye. Namaste.